Hola, muy buenas a todas y a todos. Os damos la bienvenida a Qué grande es el cómic, un programa de reciente creación en el que analizaremos obras del noveno arte que creemos merecen ser rescatadas. El título de este podcast es un claro homenaje que no necesita explicación. Aquí vamos a conversar sobre tebeos desde el análisis y consentimiento, buscando un enfoque nuevo, diferente al del canon establecido, un prisma que relacione estas obras con lo que está pasando ahí fuera, en la calle, buscando el trasfondo y debatiendo sobre la forma. Os invitamos pues a participar en el podcast comentando la tertulia en nuestras redes sociales, haciéndonos llegar vuestros comentarios y vuestras sensaciones, pero ante todo queremos que disfrutéis del cómic y de lo que puede dar de sí. Pónganse cómodos y cómodas, que empezamos. Qué grande es el cómic. Hola, muy buenas. Hoy empezamos el primer programa de Qué grande es el cómic y vamos a analizar una obra de una calidad que yo entiendo que es incuestionable. Se trata de Basura, Trash, del autor norteamericano Derf Bagderf. Para quien no lo conozca, se trata de un autor cuya pequeña obra habla por sí sola, un ilustrador y, ojito, también un periodista que tiene publicados en España tres trabajos. ¿Y a cuál más bueno? Mi amigo Dahmer, Basura, la obra que hoy nos ocupa, y Ken State. Bagderf tiene un estilo súper reconocible, con un trazo grueso, a modo caricaturesco, que se identifica al instante. Basta con ver dos o tres páginas para saber que es él. Él dice que se parece a un autor que hubo en el underground americano de los años 60 llamado España Rodríguez o Spain Rodríguez. Era un autor fascinante de izquierda radical, pero radical de verdad, que hoy día sigue deslumbrando, pero que, bueno, tampoco se parece tanto realmente. Basura es una obra del año 2015 que nos habla de un montón de cosas, ¿vale? Del consumismo desaforado, de esos trabajos invisibles que parece que nadie tiene en cuenta y que muy poca gente quiere, de lo que significa la basura en nuestra sociedad y bueno, de Occidente, ¿no? De la sociedad occidental y estadounidense, en fin, de un montón de cosas. Basura está basada en las vivencias del propio autor, que fue basurero entre el año 1979 y 1980. Combina episodios ficticios con otros que son puramente personales y verídicos, y en general conforma un relato coral espléndido y en clave irónica sobre la sociedad occidental y sobre la clase trabajadora americana. Para hablar y desmenuzar esta obra basura, me he rodeado de mis dos prescriptores de referencia. Tengo aquí a mi lado a Alfonso Grueso, que es consultor en, en la editorial Hojas de Hierba, también es músico, es bajista y para quien no lo sepa, también es buen amigo, para mí una excelente persona y en mi modesta opinión un analista de cómic que es un referente para mí, ¿vale? Aquí tenemos a Alfonso. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal, ¿Qué, tío? qué te parece Basura, así a grosso modo? Pues mira, rápidamente, como introducción, Basura supone la confirmación de Der Bagder como,
como un autor de cómics de primerísimo nivel. Él venía ya de una obra con mucha repercusión. Todavía hay una obra inédita anterior de 2010 que aquí a España no ha llegado, pero su golpe en la mesa es Mi amigo Dahmer. Y claro, en este caso bebía de una experiencia única, una óptica única, que es ser compañero de clase del carnicero de Milwaukee, y todavía quedaba esa duda. El cómic es muy potente, todos los elogios que vinieron con su publicación eran justos, pero todavía quedaba la duda de saber si realmente sería capaz de armar más historias. Y aquí, en este caso, Basura confirma realmente que tiene madera de gran autor. Así ha sido muy reconocido, claro, y nos dibuja, nos hace una especie de tratado, una mirada totalmente desmitificadora de sus tiempos como basurero, porque una de las cosas que me parece más interesante de esta obra es que no hay atisbos de nostalgia, hay bastante ironía, se ríe mucho de eso, de ese año del que no guarda buen recuerdo. Lo repite mucho en sus entrevistas, y aprovecha esa vivencia, cogiendo un retrato de cosas que son reales, mezclándolas con ficción, y mezclando personajes reales con ficticios, para dibujar un poco un perfil de aquello que tanto nos gusta ignorar, que es la generación de desperdicios, las convivencias en entornos rurales, digamos, difíciles. Y al final hace un fresco de la propia sociedad, muy acertado, muy vivo, y que crece con el tiempo, porque realmente cuando he vuelto a él me he encontrado unas obras, no solo con el peso que le vi en sus inicios, cuando en 2016, cuando lo publicó Astiberri, sino que creo que crece con el tiempo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Soporta perfectamente una segunda revisión y una tercera y una cuarta, y está de plena actualidad. Tenemos también aquí a Javier López Menacho, que es mi hermano, es escritor y autor de varios libros como Yo Precario, Yo Charnego o La farsa de la startup, etcétera, etcétera. Y también bueno, es bastante comiquero. No me puedo rodear mejor hoy en el primer programa. Hola Javi, ¿qué tal estás? ¿Qué opinas tú de las obras que nos tienes aquí reunidos que creo que no conocías, ¿no? Bueno, yo llego virgen a este basura, en el sentido de que no conozco al autor, no conozco a qué me voy a enfrentar, y creo que de alguna manera eso ha beneficiado mi lectura. No tengo ninguna referencia, y, y me encuentro una obra fascinante en su estructura, fascinante en su dibujo y fascinante en su mensaje. Y me explico. Es fascinante en su estructura porque tiene una estructura circular, muy bien pensada. Tiene una primera parte ensayística, tiene una última parte ensayística y tiene una parte central que básicamente es una especie de costumbrismo de la basura, costumbrismo del oficio de basurero, donde se puede ver una radiografía social que está enclavada de manera muy, digamos, muy subrayada en la sociedad estadounidense, pero que también podría valer para muchas otras sociedades. Eh, Más allá de la estructura, lo que es el dibujo me fascina por ese carácter caricaturesco, ese dibujo imposible, porque no es posible en sus dimensiones ni en sus proporciones, no puede ser, y sin embargo todo tiene, eh, es muy orgánico, y es muy, de alguna manera, creíble. Creo que conseguir eso en su dibujo me fascina. Al final te quedas como embobado en ese mundo que crea el autor. Y también me parece fascinante esta obra en su mensaje, en discutir el qué producimos como basura, el cuánto producimos como basura,
y el cómo producimos esta basura, cómo dejamos esta basura. En esto ahondaré más adelante, pero en sí me parece una obra me parece un gran comienzo para este programa porque no es una obra obvia y sin embargo es una obra fundamental de una hondura crítica, yo creo que incuestionable. Y por eso hemos elegido Basura para el primer programa. Se escapa un poco al canon. Es una obra, digamos, del cómic underground, aunque ha tenido repercusión, no ha llegado a los niveles de sus otras obras. Hoy vamos a empezar el coloquio dando los datos técnicos de la obra para que conozcáis bien de qué cómic estamos hablando, y esto se va a repetir a lo largo de este programa. Qué grande es el cómic. Edición original Trashed, editado por Abrams Comic Arts. Edición nacional en España, Astiberri Ediciones. Guión y dibujo, Dirk Bagderf. Sinopsis. Basura sigue las estridentes peripecias de tres amigos de veintitantos años que limpian las calles de montones de malolientes detritus al mismo tiempo que sufren a los insoportables burócratas de una ciudad pequeña, sus extravagantes vecinos, el asfixiante calor del verano y las gélidas tormentas del invierno. Basura es una ficción, pero está inspirada en las propias experiencias de Derf como basurero. Formato rústica con solapa, 240 páginas. Precio 20 euros. Bueno, ya hemos visto los datos técnicos. Aquí esta obra la editó Astiberri y ahora vamos a ver qué pasó en el año 2015, cuando se editó por primera vez en Estados Unidos la obra de Basura. Pues mira, en el año 2015 fue el año más caluroso de la historia desde que se comenzaron a llevar los registros estadísticos. Estados Unidos inicia un proceso de normalización de las relaciones con Irán y Cuba. Donald Trump anuncia su precandidatura para las elecciones del año 2016 por el Partido Republicano bajo el eslogan We are going to make our country great again. Vamos a hacer a nuestro país grande de nuevo. En Grecia se celebra el referéndum griego, cuyo resultado es un rotundo rechazo a las condiciones impuestas por la Unión Europea y por la Troika. Muere Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. Se celebran unas elecciones en España y vuelve a ganar el Partido Popular con 123 escaños, seguido del Partido Socialista, 90, Podemos, 69 y Ciudadanos, 40. Pues no ha cambiado nada. En Berlín, en Alemania, el Fútbol Club Barcelona gana su quinta Liga de Campeones de la UEFA, consiguiendo además el segundo triplete de su historia. Ese fue el año 2015 y aparece esta obra de Dirk Bagderf que, bueno, no nos deja indiferentes. Comienza la obra que parece realmente como una especie de comedia americana, ¿no? Aparece su protagonista en su habitación, la típica habitación de un joven, ¿no? Con todo, todo por medio y también hiper sobrecargada, ¿no? Y lleno de basura. Yo creo que ahí es un guiño de por dónde va a empezar y aparece esa madre diciendo, venga chicos, a levantarse y a intentar levantar un poco el país y a buscar trabajo y de repente en un par de páginas, en cosa como de 5 o 6 viñetas, nuestro protagonista está en el camión de la basura, eh, tirando basura al camión y el camión deglutiéndola. ¿Cómo veis este comienzo de basura? Pues mira, a mí
De primeras, cuando me acerqué a Basura, lo primero que me gustó es la crudeza dentro de la propia parodia y caricatura por el propio estilo como dibujante de Bagder. Es, digamos, una mirada despiadada hacia lo que era el lugar donde él estaba con 19 años, en ese año en el que decide, eh, que bueno, es un poco la referencia que él toma para desarrollar Basura. Y digamos, la crudeza, la dureza, no le llega a ser hasta escatológica, sobre todo para ponernos en relieve lo que lo que tenemos entre manos realmente, porque si algo caracteriza a Der Watters es, digamos que pone el foco en sus obras, haciendo un poco, sobre todo en estas tres últimas obras que se han editado aquí en España, y pone el foco donde quizá donde el resto de la gente decide mirar a otro lado. Que eso ya es un acto político de por sí, aunque él rehúye de esa etiqueta, quizá digamos que un poco quemado digamos, con el cambio que tuvo dentro de las viñetas que hacía de City, que a partir de los atentados de 2001, en todas las publicaciones, bueno, de alguna manera obligaron a cambiar la raíz de sus tiras, de sus viñetas periodísticas y volcarlas un poco en el plano más político, en el que él no se movía con mucha soltura y no estaba cómodo. Pero evidentemente hay un trasfondo, hay un telón político intencional. O sea, si en la de mi amigo Dahmer eh, ponía el foco allí donde no miraba nada, que era la autodestrucción invisible de Jeffrey Dahmer. Y bueno, en la última obra, en Kent State, pone el foco, aunque hay muchas obras que salieron a colación de los tristes acontecimientos que sucedieron en la Universidad de Kent State. Él pone el foco en las víctimas, que es algo que no, en la vida, en la propia vida de las víctimas, que es algo que todo el mundo había mirado hacia otro lado, y en el caso de Basura, probablemente una de las realidades más abrasivas de las sociedades modernas que todo el mundo decide ignorar. A fin de cuentas, son todos los residuos, toda la basura, todo lo que este hiperconsumismo en el que estamos metidos. Que bueno, te pone el ejemplo de Estados Unidos, que es como el sumum, pero bueno, que nosotros vamos detrás de ellos y simplemente ignoramos o queremos ignorar esos gigantescos vertederos hacia donde va la basura. Entonces, de alguna manera, el obligarte a ver eso que es tan incómodo, esa intencionalidad y esa incluso ahora, cuando él realiza esta obra que tiene 55 años, que ya muchos autores, sobre todo directores de cine, que ahora tienen la mirada nostálgica, él ni siquiera se da una concesión a sí mismo como para mirar hacia atrás con algo de nostalgia y es absolutamente despiadado, tanto con sus compañeros como sobre todo con sus vecinos. Y la única, digamos, la única concesión que hace un poco de algo de cariño es un personaje contestatario que se llama McGee, que en el momento de publicarse la obra, bueno, está basado en un amigo suyo que había fallecido hacía 5 años. Era una especie de rebelde, al menos de alguien que no se resignaba a esa realidad, a la triste realidad de la América profunda, de un pueblo pequeño y opresivo. Y claro, la basura es solo uno de los elementos, pero también sabe desgranar incluso las propias corruptelas de un pueblo pequeño en el que los caciques mandan a su antojo. Entonces lo convierte, tú lo pones en un marco y es una obra bastante grande a nivel de ambición. A ver, yo creo que hay una argucia estructural, es decir, hay una intención narrativa obvia de darle circularidad al relato. Esto se consigue, digamos, por tres aspectos fundamentales. El primero es porque hay unas primeras páginas a modo de prefacio, a modo de ensayo, y unas finales también a modo de ensayo, que en sí lo que te hacen es un recorrido histórico de cómo el ser humano trata la basura, ¿no? Yo creo que este es el primer aspecto para darle circularidad.
El segundo es cómo comienza la novela gráfica. Pues comienza con el protagonista JB tirado en la cama, rodeado de basura. Esto te quiere decir que JB no es consciente del tratamiento que da la basura, consume mucho, genera muchísima basura y digamos desde esa ignorancia de su propia relación con la basura llega a ser un operario para el tratamiento de basura pues a nivel municipal, ¿no? Es muy interesante cómo llega porque contrasta completamente con Mike y contrasta con el descreimiento que tiene Mike, que ya conoce cómo el ser humano trata la basura y lo irremediable de ese tratamiento, ¿no? Entonces, poco a poco, por contraste, dos personajes que comienzan siendo muy, muy disímiles, se terminan, bueno, asociando el uno con el otro y digamos que JB termina siendo cada vez más Mike hasta el punto que al final de la novela, digamos, ocupa su lugar. Entonces, yo creo que está muy bien pensado, que esta especie de perversión del ser humano que está dentro del tratamiento de basura es muy óptima y deja quizá un pozo de desesperanza, ¿no? Porque no olvidemos que ya está hablando el autor desde el ensayo que el ser humano ha ido generando basura, generando basura, generando basura todo el tiempo casi sin parar. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues el futuro no nos depara nada halagüeño. El ser humano sigue con su consumo desaforado y aunque existen ahora unos lobbies bastante notorios a nivel social para la gestión de residuos, para el reciclaje de residuos, lo cierto es que el kit de la cuestión, que es nuestra propia autoconciencia con respecto a la basura, sigue siendo una asignatura pendiente. Sí, yo creo que el autor tiene una mirada especial por el simple hecho de haberlo vivido en primera persona. El tema de hacer como una especie de periodismo en cómic a lo Gonzo te da mucha legitimidad, sabes de lo que estás hablando, que también le pasaba en mi amigo Dahmer, al haber él convivido con este monstruo el carnicero, te da mucho, mucho valor a a ese testimonio. Yo creo que tú sabes bien de lo que estamos hablando, que escribiste un libro también en primera persona y eso se nota muchísimo. También se nota la madera de periodista que tiene, porque tanto en el comienzo, cuando empieza a hablar la basura, como en algunos debates que se ven a lo largo del cómic, sobre todo al final, que el final tiene un poquito más de subrayado, que no lo tiene todo el cómic, pero que se ve que está llegando a sus conclusiones. Al autor se le nota esa vertiente periodística, política que tiene. Sí, y quizá impregnar a sus personajes de cinismo también enfoca o pone foco en la impotencia del propio autor sobre un problema que ahora mismo que no tiene una solución sencilla, porque estamos un poco todos imbuidos en ello. Y es cierto que, eh, digamos que para diferenciar de la realidad, es cierto que el cómic termina con el sistema engullendo al propio protagonista, aceptando su realidad y termina siendo conductor de camión de basura. Y justo en ese momento, donde el arco de la ficción coincide con el arco de la realidad, pues Derf Backderf lo que hizo es poner tierra por medio, salir corriendo de allí, de una de las peores experiencias de su vida. Y volvió a los estudios, volvió a estudiar. Es- O sea, empezó a exactamente. estudiar, él había abandonado los estudios, tras pasar por el camión, emprendió la carrera de periodismo. Claro, y el enfoque en ese sentido es brutal porque un año trabajando como basurero fue suficiente como para retomar unos estudios que había
había pensado y bien pensado dejar. Bueno, la verdad es que es curioso su acercamiento a Basura tiene muchas similitudes con mi amigo Dahmer en el sentido que digamos que hay dos versiones anteriores de cada cómic que se hizo muchísimos años antes. Bueno, él es más conocido por su tira cómica de City, que bueno, se publicaba 150 160 publicaciones entre periódicos, publicaciones gratuitas durante mucho tiempo. Eh, Luego, con el cambio que he explicado, que se volvió, digamos que las editoriales le pedían una carga más política, él ya no estuvo más cómodo, pero se alargó durante muchos años. De City creo que termina de publicarse o la deja en 2014, que ya había él publicado en 2010 una obra anterior centrada en el punk, que digamos que esa mirada punk, y era muy fan de Joe Stramer. Bueno, él la refleja un poco en ese cinismo y esa aspereza y dureza en trash, en basura. Y lo cierto es que él, antes de desarrollar la novela gráfica de mi amigo Dahmer, hizo un cómic previo, evidentemente sabía que tenía una historia gigantesca entre manos, y luego también había desarrollado anteriormente una pequeña historia de basura, pero esta sí con una carga autobiográfica bastante fuerte. Entonces, en ambos casos son difíciles de conseguir. De hecho, incluso él no reniega, pero dice que, bueno, que no está demasiado satisfecho ahora mismo con ella, pero lo cierto es que él, a pesar de que siempre se ha quejado mucho de que ahora que se ha pasado a la novela gráfica le van a leer bastante menos gente, que es lo cierto, se lee en otros países, pero en números absolutos le lee mucho menos gente, en vistas de que estamos ante el cómic, que es un medio absolutamente marginal, pero tanto Basura, la versión anterior de Basura, como mi amigo Dahmer, fueron nominados a los Eisner en dos categorías diferentes en 2003. Yo no soy muy amigo de los premios, pero sobre todo lo que digamos que cayó de pie en el medio. Se le empezaron a reconocer, eh, tuvo reconocimiento muy pronto y quizá ahí fue la raíz para que en 2014 ya decidiera dejar las tiras y dedicarse más en plenitud al cómic. Mi amigo Dahmer, la versión antigua fue nominado al Best Single Issue One Shot, como unas grapas, digamos, y Basura al mejor escritor, artista de humor, porque evidentemente la ironía era la carga principal también de esa primera versión. Y es interesante que realmente él ha tenido como dos oportunidades para construir una obra mayor, porque la ha transitado mentalmente, pero no solo mentalmente, sino también la llevó a cabo no una versión fallida, pero es una versión reducida. Entonces, de alguna manera, todo ese trabajo previo se nota la entereza y la solidez de una obra como tanto como mi amigo Dahmer como Basura. Vamos, yo creo que no se puede quejar este autor de reconocimiento, aunque siempre se aspira más, pero vamos, es un autor plenamente consolidado. Sin embargo, en España, en las conversaciones, digamos, más convencionales, comiqueras, no suele aparecer, por lo menos a mí no, nadie, casi nadie me ha hablado de él. Y, y sin embargo, quizás por eso era bueno rescatar este basura, ¿no? Sí, es cierto que sí que ha tenido, se le reconoce, bueno, tú sabes, las listas habituales, pero no se habla quizá lo suficiente de él. Mira, lo más triste de todo es, yo, bueno, tengo un blog en semiabandono y se llama Aburrimiento Vital y solo hace poco se dispararon las visitas a un artículo que escribí sobre mi amigo Dahmer simplemente porque había una serie en Netflix de Sí, sí. Jeffrey Dahmer. O sea, desgraciadamente el cómic es marginal, es difícil trascender, pero desde luego estamos ante una autoría bastante reseñable. Sí, yo quería contar una anécdota que para la preparación de este podcast eh, he hablado con mi cuñado, que fue basurero durante un par de años también, y yo quería recoger algún testimonio que fuera como más cercano, ¿no? Como diciendo, esto pasa en todos lados. Y me contaba que ahora
años después, casi una década después de haber sido basurero, cuando huele el olor de una basura fuerte, él, me imagino que por una especie de condicionamiento clásico, eh, huele a trabajo. Se cree, se le pone el cuerpo, se le automatiza en que, uy, tengo que ir a trabajar. Y ya después me decía ¡Qué horror! que se ha hecho como inmune a las grandes pestes concentradas. Un aspecto que os quería comentar que me ha parecido curioso y es la relación entre crisis económica y generación de basura. Yo tenía en mi cabeza que en épocas de crisis económica pues nos apretamos el cinturón, aprovechamos todo un poco más y generamos menos basura, ¿vale? Esa era mi idea. Y realmente no es así. Realmente lo que hacemos es que en épocas de crisis nos ofrecen muchos productos para ahorrar y consumimos desaforadamente, generando mucha más basura de la que en un principio íbamos a generar. Por tanto, la crisis y la generación de basura van de la mano. Cuanta más crisis, más se genera basura. Esto lo aprendí en un podcast de La Fucking Condición Humana, que es un podcast que me gusta mucho. En su temporada 1 tiene un programa que se llama La verdad está en tu basura y analiza todo este tema. Y es que la basura y la condición de clase, aunque parezca que no, está íntimamente relacionada. Es decir, hay muchas personas que son, digamos, económicamente de clase baja o de clase media, que no pueden elegir cuál es el envoltorio que tienen los productos que compran, sino compran sencillamente los productos más baratos, ¿vale? No se pueden apuntar a una moda eco o, o a productos que vengan de una cooperativa, pues porque no pueden pagarlo. Por tanto, finalmente lo que sucede es que compras pues lo que puedes y lo que puedes muchas veces está muy envuelto, genera mucha basura. Por tanto, hay una relación directa entre la condición de clase y la generación de basura. Y yo creo que esta condición de clase está intermitentemente presente en el libro, tanto en la relación que tienen Mike y JB pues con todos los vecinos y vecinas del barrio, eh, tanto en cómo se expresan cuando van al bar, con quién hablan, con quién dejan de hablar, quién les habla con más superioridad, quién les habla de una manera más cercana. Creo que la condición de clase es esencial para entender basura. ¿Cómo lo veis ustedes? ¿Lo habéis percibido de la misma manera que yo? Bueno, a mí lo que me parece que de alguna manera reparten a diestro y siniestro, pero sí es cierto que quizá sienten más rechazo por las clases acomodadas, porque al final son las más unidas a los caciques del pueblo y son las que manejan el cotarro. A mí me hace mucha gracia que repiten durante muchas veces en el cómic esa idea de nadie se mete con el basurero porque te puede salir eh, bastante caro y sí es cierto que yo creo que muchas veces por pura desidia, en realidad yo creo que son los momentos más, para ellos más divertidos los de dañar a gente que creen que se lo merecen, ya sea el ricachón del pueblo, el nazi o el matón que le pega una paliza a su colega en el bar. Sin embargo, Y, también hay autocrítica cuando dice lo de nosotros no nos merecemos este trabajo, hemos sido estudiantes y le dice, uy, un basurero elitista. ¿Sabes? Sí, sí, es que claro, tiene muchas aristas realmente. O sea, es un tipo que ya viene de vuelta y ha tenido mucho tiempo para mascar esas experiencias y lo que quiere enfocar realmente de ese horror urbano que tiene que ver con las basuras, que realmente, si pensamos en cómics muchas veces, es algo que tampoco se muestra porque es algo incómodo, mola más poner en muchos casos, sobre todo en la nueva novela gráfica, digamos, no sé, es una realidad que se prefiere obviar y cuando tú ves las calles de este pueblo, de Death Back There, cuando van a empezar a hacer su trabajo cada día,
es repugnante, de hecho, y a pesar de ser tan caricaturescos los hijos de la influencia del underground setentero de Estados Unidos, eh, el amor por el detalle, aunque sea muy escatológico, es bastante reseñable dentro de este cómic, desde los pañales explotando y salpicando de mierda a los protagonistas hasta animales muertos. Bueno, es bastante, las larvas, moscas, consigue transmitir ese disgusto, esa sensación desagradable y está muy bien plasmado. Sí, una parte muy divertida es cuando van ellos a recoger a esa especie de cementerio de cacas de perro, a recoger esa basura, ¿no? Cómo le ponen la basura ahí en unas bolsas que se están destrozando, cómo se acumula toda la mierda de perro que parece que te va a salpicar en un momento dado en la cara, que va a traspasar el papel en lo escatológico. El cómic es inmejorable. Es contradictorio decirlo, pero es realmente escatológico, casi se puede sentir y palpar esa basura. Quería también destacar el personaje de McGee. Yo creo que el personaje de McGee le da la disrupción necesaria que tiene que tener el cómic cuando ya estás acostumbrado a ese costumbrismo de la pareja protagonista. McGee es un hombre que viene casi del mundo antisistema, completamente combatiente y que te deja algunas de las mejores escenas que tiene el cómic, su pelea, su propia huida, y sobre todo a mí se me queda marcado y me hace reír mucho en la visita de la alcaldesa a los locales donde se gestiona la basura, que llega McGee de haber recogido basura después de un día tremendo de lluvia y está el pobre pues dejando secar la ropa mientras está en calzoncillos descansando y la alcaldesa tiene que ver ese panorama ante la estupefacción del jefe y los demás compañeros. Es un momento cómico maravilloso, como tantas otras escenas maravillosas tiene este cómic. Sí, Mira, vamos a aprovechar que Javi ha enfocado el análisis en una escena en concreto para ir cerrando y que cada uno de ustedes me digáis vuestra escena o secuencia o viñeta preferida del cómic de basura, ¿vale? Vamos a mira, empezar por Alfonso, ¿vale? yo voy a Y tú das aprovechar, voy la... a recoger el guante de Javi, que hablaba de McGee, que estoy de acuerdo que realmente es uno de los personajes principales que más, digamos, a la hora de dinamizar el desarrollo del cómic, sus apariciones son muy importantes y también, como dije antes, el cariño que a la hora de desarrollar el personaje, porque está basado además en un amigo que falleció 5 años antes. Hay dos cosas que me gustan mucho y que tienen a McGee del cómic, que tienen a McGee de protagonista. Una es la camiseta que lleva al bar que provoca una pelea, porque un paleto, un redneck de estos más adinerados, pues con ese anticomunismo metido en vena que tenían todavía en los años finales de los 70 80, plena Guerra Fría. Y el tipo va con la camiseta que dice algo así como: solo lo llaman guerra de clase cuando nosotros contraatacamos. O sea, el tío lo percibe como un rojeras y se arma el lío. Pero yo tengo que decir, la página que más me gusta, por enigmática y porque es de las pocas veces que se ve una calle completa, llena de casas en perspectiva, sin una sola bolsa de basura, es en el momento el momento nocturno en el que McGee huye para salir del cómic y no volver a aparecer. Y me parece muy enigmática, muy bien conseguida realmente, desde el punto de vista que te termina dejando huella, o sea, te deja un hilo pendiente de, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Y lo hace bastante interesante realmente. Sí, y luego el acabado está muy, muy conseguido. Una de mis páginas preferidas del cómic. Javi, la tuya. Bueno, a mí me gustan del cómic todas las páginas, parece raro decirlo en un cómic así, pero me gustan todas las páginas espectaculares. Y es que creo que el cómic tiene momentos de acción absolutamente espectaculares, rollo manga,
Y por ejemplo, me gusta mucho cuando le persigue a JB un perro, o cuando está a puntísimo de darse un encontronazo brutal con un buzón. Eso que parece tan raro en este cómic, pues las notas espectaculares, la verdad es que me encanta porque le da el contraste a este costumbrismo basurero que estamos viviendo en todas sus páginas. Y bueno, mi escena, esa escena que creo que define bastante bien el cómic, es cuando ellos están recogiendo basura y se encuentran los restos de una casa desahuciada, de una familia que ha sido desahuciada, y encuentran unas fotos así como bonitas del cumpleaños de un niño, y dicen, oh, hay que ver esto, ¿por qué crees que acabarán aquí estas cosas? Y el otro que ya que está como más experimentado dice, va, lo tira al camión y sigue en su curso. Y creo que esa especie de medio crueldad, medio que ya se te ha hecho el cuerpo, eh, esa ironía, muestra muy bien lo que es el cómic de basura, y además tiene una carga potentísima social, que se la despacha en 2 páginas, como el que no quiere la cosa, pero que te está hablando de cosas muy serias, de dejar a familias en la calle con toda su basura fuera. Me parece unas páginas prodigiosas de nuestro Solo, autor. perdóname, Ale, solo un apunte sobre eso. Es que, claro, hay que poner en contexto que estamos hablando del 79 y del 80, es una vuelta a eso, y era una época de crisis bastante gorda en Estados Unidos, la crisis del petróleo, que le afectó. Y claro, en aquella época estaban, es cierto, están los desahucios a la orden del día. Y es curioso no es curioso, es que en realidad lo que hace es un reflejo de esa época que luego nosotros hemos vivido con crisis ya posteriores. Es muy interesante, ¿no? Sí, porque ya sabemos la historia cíclica y se repiten muchos problemas, se repiten a lo largo de las décadas. El de los desahucios en España ha sido tremendo. Todavía se siguen dando cada día. Bueno, vamos a ir terminando. Creo que como primer programa ha sido una buena toma de contacto. Habéis dicho cosas muy interesantes. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes. Muchas gracias, Alfonso, por haberte dejado caer por aquí. Espero que nos sigas en el siguiente programa. Hombre, claro, la idea, yo volveré siempre que me llaméis. Genial. Bueno, y Javi, muchísimas gracias por tus apuntes y por tu visión sobre este basura, que yo creo que quedará como un primer podcast, pues, para la historia. Nada, gracias por la invitación. Venga, y nosotros nos escuchamos en el próximo podcast de Qué grande es el cómic. Esperamos que os hayáis divertido en esta inmersión en la basura más putrefacta de nuestra sociedad. Nos gustaría que muchas y muchos de los que nos habéis escuchado descubráis poquito a poco la figura de Dirk Bagger y disfrutéis de su prodigioso talento. Analizaremos más obras del noveno arte que merezcan la pena ser recordadas en nuestro próximo programa. Os dejamos con un poco de música, con un blues, como perfecto broche final a este primer episodio. Hasta la próxima. Well, she bathed me and she clothed me and brought me home to a family. Her family was crazy and was drunkards and thieves. Told me Sally ain't a nothing, she's a liar and a tease. Well, I told them I know trouble.